Rafael. Aprendo Sí, con Rafael. Aprendo con Sí, Rafael. señor. ¿Cómo tú Sí. estás, hermano? ¿Todo bien? Muy bien, gracias a Dios. Cuéntame, ¿qué tema tenemos hoy, hermano? Mira, hoy nosotros vamos a hablar de los egipcios. Pero el tema de los egipcios eso es demasiado amplio. O sea, estamos hablando de una civilización que surgió todavía en el Neolítico. Entonces no vamos a hablar de todo lo... de hecho, el tema de lo que tiene que ver con la mitología egipcia la vamos a tratar en otro programa. Aquí es un poco, vamos a ver hoy, las creencias que tenían sobre la muerte, cómo surge el pueblo egipcio. Y además de eso, entonces, alguna gente me pidieron, no deje de hablar de Cleopatra. Entonces yo creo Una que... dañadita, Cleopatra. No, Es verdad, ya no. no, es que Cleopatra nació en una familia dañada. ¡Oh! Sí. Una dañadita. Qué diferente. No era Sí. ella. No era No ella. era ella solamente. Era- No era ella que era dañada, era la familia que era dañada. Sí. Sí, porque Bueno, los sí. Ptolemaicos, que era la descendencia de Cleopatra, eran gente que con tal de poder mantener una dinastía, llegaron al acuerdo de que se casaban entre ellos. Y entonces tú encontrabas que se casaban hermanos con hermanas, Ay, Dios, pero hijos Dios con la mío. madre, etcétera, etcétera. Sí. Pero vamos a entrar en eso en breve. Los egipcios Los decían Ptolemeidos, ¿cómo era? Ptolemaicos. O Ptolemaicos. Porque viene de Ptolomeo. Ptolomeo primero, Un tipo que andaba que bebía mucha cerveza. el que bebía Cleopatra, mucho era el real. papá de Cleopatra. Ese era, de hecho, El bebedor full. le apodaban el flautista porque decían que el tipo dedicaba más tiempo a la música y a beber y a parrandear que a cuidar el reinado Sí. como tal. Entonces, con Cleo, pero primero los egipcios es una dinastía que surge, como dije, todavía en la época del Neolítico. Hay dos factores fundamentales que sirvieron para que los pueblos se sedentarizaran, o sea, se estabilizaran en un solo lugar, que fue la agricultura y el descubrimiento del fuego. Egipto logró empezar una cultura agrícola al lado de uno de los ríos más importantes del mundo, Ajá. que es el río Nilo. Y eso entonces hizo de Egipto una cultura que fuera próspera, una cultura agrícola próspera, pero también al mismo tiempo hizo de Egipto una cultura y un pueblo que era sumamente apetecido. Lo apetecía todo el mundo. Los romanos siempre querían invadir a Egipto. El único que lo logró fue Alejandro Magno, cuando funda Alejandría, una ciudad que llevaba su mismo nombre. Egipto estaba dividido como en dos partes, lo que llamaban el Alto Egipto y el Bajo Egipto. Y entonces es un señor llamado Menem quien va a unificar los dos Egiptos, y de ahí entonces va a empezar un imperio con él como el primer faraón de Egipto. Menem. Y fundó una sociedad llamada Menfis, que era la ciudad entonces de Egipto. Yo creo, solamente para mantener también la esencia de la sección, algunas curiosidades que me parece podríamos atribuir a los egipcios. En primer lugar, la silla. Pero la silla como elemento y sinónimo de poder. Me explico. Según recogen algunos historiadores, la silla fue creada por los sumerios. Pero quienes asumen la silla como sinónimo de poder son los egipcios, y entonces crean un trono basado en las sillas que vieron de los sumerios. De ahí entonces que el faraón, donde quiera que se trasladaba, había que llevarle su silla, porque el único que podía sentarse o estar sentado era el faraón y parte de sus séquitos. Todo el que ha visto una película egipcia ha visto que solamente está sentado arriba como en un trono el faraón, dos personas que posiblemente estén a su lado, todo el mundo tiene que estar. Exacto, o la esposa, que por lo general tendría que ser como... Una de las cosas que también se hacía era que los egipcios, era que el rey o el faraón después tenía que tener una persona que fuese como el virrey, y casi siempre era la esposa del faraón. Entonces, eso de andar trasladándole la silla al presidente donde quiera que va, tiene un origen allí fundamentalmente en Egipto. Otra cosa que lo podríamos relacionar con los egipcios es lo de celebrar un Día de las Madres. Siempre se ha dicho que el Día de las Madres surge en Grecia por el culto que se le hacía
a la madre Rea, que era la madre de Poseidón, de Zeus. Pero realmente, los primeros que empezaron a hacer un culto a las madres fueron los egipcios, a la diosa Isis, que era la madre también. Luego, cuando el cristianismo se hace religión del Imperio Romano, que empieza a sustituir todas estas celebraciones que se hacían, que entendían paganas, entonces el cristianismo entonces crea un culto también a la madre, pero basado en la Virgen María y sobre todo en la advocación de la Inmaculada Concepción. Por eso, en un principio, el Día de las Madres se celebraba 8 de diciembre, que era el Día de la Inmaculada Concepción. No se celebraba en mayo. Cuando el Día de las Madres empieza a celebrarse en mayo, después que en Estados Unidos aparece una activista social que pidió que se declarara un Día de las Madres para festejar el día de la madre de ella, que era una activista social. Entonces, el presidente Wilson aprobó eso para que se hiciera un segundo domingo de mayo, que fue cuando murió la señora. Aquí en República Dominicana, por ejemplo, el primer Día de las Madres se celebró un 30 de mayo de 1926. Quien aprobó aquí un Día de las Madres fue Horacio Vázquez, a petición de su esposa, doña Trina de Moya y Ercilia Pepín, que habían hecho un club pro celebración del Día de las Madres. ¿Y por qué aquí lo pusieron al último domingo? Aquí se puso el último domingo de mayo por querer coincidir con otros países de América Latina que lo celebraban también un último domingo de mayo. Pero todos esos países cambiaron para el segundo después. Sí, muchos cambiaron al segundo. De hecho, hay otros que lo celebran en agosto. En Costa Rica celebran el Día de las Madres en agosto. Aquí lo seguimos celebrando el último día de mayo. Que fue Trina de Moya, la esposa de Horacio Vázquez, la que compuso el himno a las madres. Sí. El lindo morado del campo a la un himno hermosísimo. La otra cosa, los primeros que quizás empezaron también a poner a sus difuntos, a los muertos, en cajas o sarcófagos fueron los egipcios. Y explico por qué. Y aquí paso entonces a un paso de por qué se momificaba un cuerpo. Los egipcios creían en la vida después de la muerte. Ojo, aquí también hago otro paréntesis. Nosotros somos cristianos por tradición, por adopción, por imposición, por lo que se quiera. Casi todo lo que son las religiones cristiana, judía e islámica tienen su principal influencia de los egipcios. De hecho, ya los egipcios hablaban de la Trinidad y creían en una Trinidad de Padre, Hijo y Madre. Y la Trinidad es uno de los principales dogmas del cristianismo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo en el cristianismo. Pero ellos eran Padre, Hijo y Madre. En el caso de, por ejemplo, también el monoteísmo fue de los egipcios con Amegatón, pues Menegatón, era algo así el nombre, que fue el papá de Tutankamón. Correcto. Fue quien introdujo lo del monoteísmo en Egipto, que inclusive ellos a varios dioses ellos veneraban y adoraban. Y entonces este señor dice, no, vino y puso un solo dios, que era el dios del sol, como él le llamaba. Osiris no era. No, Osiris no, se llamaba, era... Horus. Tampoco, no. Horus era otro dios, pero el dios del sol, como él le llamaba, él también... Amón. Exacto. Amón. Y que él mismo Amón se puso... de pavo, de pollo. Sí. Perdóname. No, Okay, entonces, eso trajo después una crisis en Egipto. Después que él murió, que asume Tutankamón, el ser faraón, era un muchachito también. Lo que hace Tutankamón es que otra vez vuelve al politeísmo. Entonces, ¿por qué momificaban el cuerpo? Porque decía que creían en la vida después de la muerte y entonces entendían la muerte como un viaje y que después en el otro mundo todo el mundo iba como a resucitar, pero tenían que llevarse, por ejemplo, sus cosas, sus propiedades, etc. ¿Es cierto que alguna vez a la esposa la enterraban también junto con el difunto? Bueno, eso se daba, por ejemplo, en caso de que... animales también. Sí. En caso Porque ellos hacían una relación entre los dioses y los animales. Y muchos dioses los representaban con figuras de animales o con mezcla entre animales y seres humanos. Entonces ellos decían que si tú te morías, como tú ibas para otro mundo, al que ellos decían que era igualito a Egipto, entonces
ellos tenían que preservar el cuerpo de la persona, tenía que preservarse el cuerpo. ¿Para qué entonces se hacía eso? Entonces, para poder preservarlo, se momificaba el cuerpo. Pero el proceso de momificar un cuerpo no era sencillo. Eso se tomaba hasta fácilmente, se tomaba 40 días. ¿Por qué? Muerto ahí. Porque había procesos que tenían que hacer que eran parte del rito. Por ejemplo, lo primero que tenían que hacer era quitarle el cerebro al muerto. ¿Por qué? Sí, ellos le quitaban el cerebro porque entendían que la fuente de las emociones y de los sentimientos del ser humano estaba en el corazón. Entonces lo único que la persona necesitaba llevarse en su cuerpo era el corazón. Entonces el cerebro, ellos le introducían una cosa por la nariz como algo que le perforara, para entonces que terminara como de desangrar y por ahí terminar de sacarle el cerebro, o del contrario, quitarle la parte de arriba y quitarle el cerebro. Lo otro es que los egipcios... Una lobotomía prácticamente. Sí. Después de muerto. Sí. Lo otro es que los egipcios descubrieron que el ser humano empezaba el proceso de putrefacción, empezaba por dentro, no por fuera. Y entonces otra de las cosas que hacían era sacarle todos los órganos internos al cuerpo. También lo guardaban como en unas cerámicas que tenían para eso. Y cuando ellos le quitaban todo eso al cuerpo, entonces eso lo hacían, ellos se iban a un lugar que estaba cerca del Nilo, porque ahí también podían bañar el cuerpo con agua del Nilo, que esa era parte de un rito también. Y ahí entonces empezaba, ellos le ponían una resina primero en el cuerpo, aparte de la resina también utilizaban sábila y un polvo que le llamaban polvo de nitrón para ponérselo al cuerpo. Lo dejaban por un espacio de unos 20 o 40 días y después de eso entonces empezaban a vendarlo con tela de lino. Comenzaban primero por los brazos, por las piernas, la cabeza y después por el torso. Entonces, una vez ya lo terminaban de recubrir, ahí era entonces cuando lo depositaban en un sarcófago y le hacían una máscara. Por eso es muy famosa la máscara de Tutankamón, porque le hacían una máscara que por lo general era parecida o a la cara de la persona, del difunto o algún familiar. Entonces, ¿qué hacían? Por eso a Tutankamón le hicieron una máscara de oro y entonces eso ha sido una de las cosas que más se ha mencionado en la historia. Entonces, ahí está prácticamente por qué momificaban un cuerpo. Y la otra cosa fue que empezaron entonces a construir pirámides para sepultar a los faraones, porque también había un proceso de bandidaje y de profanación de tumbas y de muertos, y entonces decían, no, espérate, que allí está el faraón fulano de tal, ahí lo metieron, le metieron tanto de oro, tantas cosas, y allá iban, saqueaban eso, y entonces también en cuanto a los muertos había un respeto muy grande y veneración. Entonces, pasando ya a Cleopatra, decía al principio que cuando Alejandro Magno crea Alejandría, logra conquistar Egipto, cosa que era muy apetecida. Cuando muere Alejandro Magno, quien asume el proceso como rey es un general de Alejandro Magno llamado Ptolomeo I. Entonces Ptolomeo quiso empezar una dinastía en la que su familia fuese la que gobernase todo el tiempo. Eso significaba que para ellos podían casarse con un hijo, con un hermano, con la misma esposa, sí. Padre e hija. Padre e hija, madre e hijo. De hecho, se cree que la esposa de Ptolomeo I era su madre, que estaba también, se llamaba Cleopatra, también. ¿Qué pasa? No la Cleopatra que conocemos. No, la abuela de Cleopatra se llamaba Cleopatra. Okay. Y luego entonces, el papá de Cleopatra, Ptolomeo XII, también su esposa se llamaba Cleopatra. ¿Qué pasa? En el Ptolomeo XII, el papá de Cleopatra, como dije, lo único que le interesaba era beber, mujerear, tocar música, etcétera. Y entonces, en un momento, un hermano de él que gobernaba en Chipre, Chipre fue invadido por los romanos, eso creó una revuelta. Y entonces el papá de Cleopatra agarró a Cleopatra y se fue a Roma
buscando apoyo para poder defenderse. Y entonces, mientras él estaba en Roma, resulta que muere la mamá de Cleopatra. Pero adivinen quién fue la principal sospechosa de la muerte de Cleopatra. De la mamá. La hija mayor de ellos. Ay, santísimo, ¿pero qué es que ahora se me olvidó el nombre, yo no lo tenía por aquí. Bueno, la hija mayor fue la principal acusada de matar a la mamá. Entonces, ahí, ¿qué pasó? Que de inmediato la pusieron a ella como reina. Estando, a la sospechosa. Exacto. Estando el papá y Cleopatra en Roma. Entonces, allá lo primero que la muchacha dijo, ustedes para acá no vienen. Aquí la reina soy yo. Claro. Sí. Entonces, ¿qué hizo el papá de Cleopatra? Habló con César en ese momento, que era el emperador en Roma, y entonces le ofreció un dinero ahí, y también le cogió unos cuantos prestados para pagárselos después. Y le dijo, mira, yo necesito que ustedes no me ayuden para yo poder regresar a Egipto y poder recuperar mi imperio. Bueno, así lo hicieron. Le dieron a Ptolomeo, le dieron unos cuantos soldados y eso. Arrancó para Egipto. Y entonces, ustedes deben imaginarse qué fue lo primero que hizo. Agarrar a la hermana, la hija de él, y la mató. Ay. Claro, no, porque ya era... No, por eso que digo que no era Cleopatra la dañada, era la familia. Era la familia. Era la familia. Después de eso... Ptolomeo ahora no era fácil. No. Entonces, el Ptolomeo tenía 4 hijos, que era Cleopatra, estaba Ptolomeo... Bueno, toditos se llamaban Ptolomeo. Ptolomeito era el Ptolomeo 13º. Ptolomeo IV y la última, la más pequeña, que se llamaba Sinope. Entonces, ¿qué pasó? Ptolomeo empieza él como rey, como faraón, y Cleopatra como cofaraona. Pero, de buenas a primeras, asesinan a Ptolomeo. Ay. Sospechoso. Claro. ¿Qué pasó? Que de una vez Cleopatra dice, yo soy la faraona. Pero el carajito, el Ptolomeito. Sí, 13, dice, no, los consejeros de él le dicen, oye, Cleopatra te va a meter al medio a ti y te va a quitar el trono y tú eres el hombre, tú eres varón, es a ti que te toca. Ponte para eso. Sí. Entonces el chamaquito dice, pues no, espérate, yo tengo que actuar. Y agarró y desterró a Cleopatra para Alejandría. Él destierra a Cleopatra para Alejandría, y estando Cleopatra en Alejandría, era lo que ella estaba maquinando, cómo que yo voy a recuperar de nuevo mi trono. Sí. Y entonces aprovechó una visita de César, que andaba buscando los cuartos que se le debía. Ahí hay una cuestión. ¿Contó el que le prestó estaba muerto? ¿Contó el que estaba muerto, al que le prestó? Pues por seguir el hijo de Faraón. Si usted no me... diría él fue al Estado que le presté. Claro. Cleopatra, según, ahí hay varias fuentes, pero dice una de las fuentes que Cleopatra se compuso con algunas gente de su servidumbre para que le envolvieran en una alfombra. Sí, eso es correcto. Y se la llevaran en esa alfombra envuelta a César. ¿A César? Sí, porque Marco Antonio fue el segundo. Exacto, sí. Cuando se la llevaron a César, Cleopatra tenía 18 años, en ese momento. César tenía 52. Cuando ese hombre vio que era una bebé. Sí, cuando vio que le desarrollaron esa alfombra. De la alfombra dijo, hola grupo. Sale esa muchachita y dice, pues aquí la alfombra viene premiada, ¿qué fue lo que pasó? Entonces, ahí lo que se dice que Cleopatra sedujo a César. Sí. Me parece que la canción de Roche le queda corta para lo que supuestamente pasó ahí en esa noche. Entonces, la canción de Roche. Creo que le queda corta. 18, 50 y pico. Sí. Se afició César de Cleopatra. Y entonces ahí empezó. ¿Qué fue lo que hicieron? El segundo paso. El carajito le declaró la guerra a César, el Ptolomeito. Y entonces terminó el muchacho muriendo en el Nilo, porque él murió en el Nilo porque la cosa que usaba para cubrirse de hierro era tan fuerte que cuando se sumergió no pudo volver a salir, y ahí se ahogó y pasa a ser Cleopatra la nueva faraona. Hasta el momento Cleopatra solo tiene a su hermano que le sigue, el otro, el Ptolomeo IV, 14º,
y la otra hermana menor. ¿Qué hizo con la hermana? Sí, la hermana menor aspiraba al puesto, la desterraron fuera del puesto y se quedó con el otro que no representaba aparentemente ningún signo de amenaza, no lo representaba en el momento, pero luego también Cleopatra terminó lambiéndoselo, matándolo, porque también llegó. Entonces Cleopatra fue inteligente, tuvo un hijo con César que le llamaron Cesarión, pero Cleopatra lo que pensaba era que ante cualquier situación este muchacho que era hija de una egipcia y de un romano, este era el que podía terminar siendo un faraón. Entonces, eso es lo que quería, pero para desgracia de Cleopatra, César no legitimó al muchacho, y entonces a César cuando lo matan, Cleopatra queda sola. Al quedar sola, dice, no, pero yo tengo que buscar otro aliado, y ahí es donde se fija en Marco Antonio. Y buscó otra alfombra. Pero ya aquí fue más ya aquí no fue alfombra, ella hizo todo un escenario que puso, que decoró. Sí, ella montó un show, decoró con oro y todo ese tipo de cosas. Entonces Marco Antonio tenía dos vicios en su vida: el vino y las mujeres. Pero completo. Sí. De manera, sí, de manera que para ella no fue muy difícil lo que quería con Marco Antonio. Con Marco Antonio ya tuvo 3 hijos. Para no extender ni cansar mucho la historia, luego que a Octavio, el Imperio Romano estaba dividido en 2, Oriente y Occidente. En Occidente estaba Octavio, y luego se llamó Augusto, y en Oriente estaba Marco Antonio. Y entonces ese era el protector de Cleopatra. A partir de ahí se dio una guerra entre Marco Antonio y Augusto. Cuando Marco Antonio derrotado, él terminó suicidándose posteriormente. Y entonces luego Cleopatra intentó también seducir a Augusto, pero Augusto no estaba en eso, porque en Roma no querían saber de Cleopatra, porque Cleopatra era... hacían el truco de la alfombra. No, y además Cleopatra era como todo la antítesis de lo que en Roma se veía de seriedad en una mujer. O sea, por ejemplo, en Roma la mujer no podía tomar vino, y Cleopatra se daba su humo delante de la gente. Eso ya no tenía que ver con eso. La mujer debía vestir de manera muy cubierta y recatada. Y Cleopatra... Cleopatra vestía como le diera su gana. Se bañaba de leche. Con leche de burra para aumentarse la piel y todo eso. Entonces... Exacto. Entonces al final también se dice que Cleopatra terminó suicidándose, dejándose morder por una víbora venenosa. Cleopatra había probado diferentes tipos de veneno de víboras, primero en presos diferentes, le daba su chin a ver. ¿Qué tipo de toma? Sí, déjame ver con cuánto una degustación primero. Sí, con algunos presos. Déjame ver con cuánto se muere con cuánto se no, esa dosis no es suficiente, porque ese duró para morirse un día. Vamos a buscar otra más letal, y así sucesivamente, hasta que consiguieron el veneno de una serpiente que sí mataba como en una hora. Sí, en una hora aproximadamente. Y se dice entonces que Cleopatra terminó dejándose morder de esa serpiente. Al final, el hijo que ella tuvo con César, Augusto lo asesinó, y los 3 hijos que tuvo con Marco Antonio, Augusto le perdonó la vida, pero lo dejó a que fuesen criados en Roma para ser criados como romanos. Pero tampoco nunca se le dio la oportunidad de tener ningún tipo de cargo en Roma. Con Cleopatra terminó la dinastía de los Ptolomeos, pero también con Cleopatra terminó la dinastía de los faraones, porque cuando asesinan a Cleopatra o cuando se suicida, Egipto pasó a ser una provincia de Roma, que es lo que todo el tiempo había soñado Roma. Al final, Egipto hoy en día, Egipto tiene un récord interesante, y es que si nosotros analizamos bien la historia, nos damos de cuenta que casi ningún presidente o faraón salió vivo o no fuera desterrado. Casi todos son así. De hecho, recientemente se produjo lo que llamaban la primavera árabe, donde también destituyeron a Hosni Mubarak, que tenía 30 años en el poder. Aparentemente en Egipto también es una sociedad que como que no hay semáforo. La gente circula de una manera que hay que santiguarse, como decimos aquí, para poder andar.
Y sigue siendo Egipto, quieras o no, una de las cunas de la historia más importante del mundo. De hecho, Egipto es un país que puede decir que vive de su pasado, porque lo que significó la historia de Egipto todavía se sigue descubriendo. Hay gente que se han dedicado solo a eso. De hecho, la tumba de Cleopatra y Marco Antonio, aparentemente Cleopatra pidió que su tumba no fuera revelada, porque todavía después de muerto tenían miedo de lo que pudieran hacer los romanos. Y entonces, a partir de ahí, todavía se está buscando la tumba de Cleopatra. Hay una dominicana que está Sí, en Kathleen. eso. No es Kathleen, Kathleen. En varias ocasiones se ha anunciado que se encontró la tumba de Cleopatra, Sí, pero no Kathleen. se ha encontrado. Eso es mentira. Entonces todavía se sigue buscando. Sí se han encontrado objetos. Hay otros también, por ejemplo, hay dos visiones de Cleopatra, la que cuentan los romanos y la que cuentan los árabes. Porque lo que hablan todas esas cosas de Cleopatra, de que le gustaba seducir los hombres, que yo qué, son prácticamente los romanos. Pero los árabes tienen otra visión de Cleopatra. De hecho, dicen que Cleopatra era políglota, hablaba varios idiomas, hablaba 4 idiomas. Y fue la única faraona que realmente se decidió a aprender la lengua de los egipcios. Y por eso ella logró ese impacto que tuvo en los egipcios. Pero aparte de eso también, Cleopatra era cónsul en un momento. O sea, los árabes tienen otra visión de Cleopatra, y también porque la versión que más se dio a conocer fue la de Plutarco, un historiador romano, sobre Cleopatra. Pero hay otras versiones de Cleopatra que no la dibujan de la misma manera como nosotros la hemos conocido en este lado del sol. Todo nada es verdad, es mentira. Todo según el color del cristal con que se mira. Mira, Dijo el señor Campo Amor. Sí, en dice este Arturito momento. Richardson. Mi amigo, ese canalla. Coincide con Rafael en el sentido de que no hay semáforos en Egipto. Y que manejan peor que en República Dominicana, que es mucho decir. Él nos envía una foto, él parece que, bueno, parece Sí, no, él evidentemente estuvo por allá. Sí. Y nos envía una foto con Hace muchos años. la máscara de Tutankamón. De Tutankamón, que fue una máscara de oro. La tumba de Tutankamón sí se encontró. Tutankamón empezó siendo emperador, siendo un menor de edad, siendo un niño. Sí. De hecho, se tuvo que casar también con su hermanastra, que tenía 11 años. Cleopatra también tuvo que casarse con su hermano, el Ptolomeíto III. Sí, porque no, lo que pasa es que ellos llegan a un acuerdo de mantener el linaje puro entre ellos, y entonces por eso se casaban entre ellos. Entonces no podía Cleopatra ser reina sola, tenía que tener también un rey al lado. Entonces por eso tenía. ¿De primo se podía? Entre primos, ¿no? Sí. Enciendo que sean familia. No, yo vivo con una prima. Tengo un par de primas que si yo. Pero ¿qué pasa? No, No digo yo para que sea una hermana. No, pero en Egipto, ya no. Ah, bueno, ya no. Sí. Ya no, se vale, ya no. Pero si no pueden, en ese caso lo que dijeron ellos, no, vamos a hacerlo entre tú y yo, que así la cosa se queda Tienen familia. entre hermanos. Y total se mataban como quieran. Pero sin embargo terminaron matándose uno al otro, porque Cleopatra terminó matando al Ptolomeo III, terminó matando al Ptolomeo IV y terminó matando a la hermana de ella, que esa fue la prueba de amor que le pidió Marco Antonio, que le dijo, a ver si es verdad que tú me amas, yo quiero entonces que tú hagas esto y esto y esto. Y fue Marco Antonio quien terminó matando a la hermana menor de Cleopatra, también como una prueba de amor. Entonces, Dios mío. entonces todo eso fue una historia de incesto, de traiciones, de muertes entre ellos mismos. Entonces, no es que Cleopatra era dañada, era la familia. Eso era así. Era un problema de familia lo que ella había. Sí. Bueno, la gente que nos pueden seguir en Instagram, @aprendo con Rafael. Ya la comunidad que estamos formando en Instagram va creciendo. Y entonces tenemos una sorpresa prontamente en @aprendo con Rafael. Una invitada de lujo que vamos a tener ahí. No lo voy a revelar para que sea una sorpresa para Perfecto. No, los quizás no seguidores. debe decírtelo en el aire, pero Rafael va a hablar de las diferentes mitologías. Sí. ¿Cómo? De las diferentes mitologías. Ya le ha tocado 3. Una parte. Sí. Bueno, sí. Mira, Pero la combinación, porque siempre hay la combinación de la mitología, la griega, Sí, la escandinava. la escandinava, la egipcia. pero sobre todo la mayoría de ellos se fueron copiando las mitologías. Cambiaban los nombres. Exacto. Entonces, por ejemplo, en el caso de los egipcios, ellos dividían el mundo en 3. Ese mundo lo dividían en el cielo,
al que llamaban Nun, que era la morada donde estaban todos los dioses. Que en los indígenas el cielo era el Turey. Yo no sé si la gente que tiene ese negocio... Ah, ¿donde vende los quesos? Yo no sé si esa gente que tiene ese negocio sabrán el origen de ese nombre. Para los indígenas el cielo era el Turey. La tierra, que era la morada de los hombres, pero que los hombres, en especial los faraones, se llegaron a definir como enviados de los dioses. Y entonces, yo creo que ahí también, si nosotros hacemos una relación, ahí podría también inclusive estar ese sentido de casi megalómano que tienen los líderes políticos hoy en día, de creerse casi sobrenaturales y endiosados. Porque a los faraones se les respetaba sobre todo porque se les entendía que ellos eran enviados de los dioses, tenían un grado de divinidad. Y lo tercero es lo que ellos llamaban el más allá o el Duat, que era el reino de los muertos. Entonces, en el reino de los muertos era donde se suponía también que aunque era el reino de los muertos, usted podía llegar a la vida. Ellos asociaban, como dije ahorita, las divinidades con figuras de animales y solían representar los dioses también con figuras de animales. Pero, aún así, siempre preservando sobre todo también que hubiera esa relación entre la figura animal, pero también la figura del faraón. Horus era lo que ellos llamaban el elevado, era el dios celeste. A Horus se le consideraba como el iniciador de la civilización egipcia. Y Horus era el hijo de Osiris y de Isis. Isis es parecido en la mitología griega, si se quiera, lo que era la diosa del amor, Venus. Afrodita. Sí. Eso era parecido a lo que era Isis. Ellos tenían entonces, también estaba Anubis, que era simbolizado con el dios, con el cocodrilo. Y era el dios más temido porque también era el dios de la guerra. Que por cierto, la manera en cómo ellos tenían de evitar un embarazo en los egipcios y en la antigüedad también, era que preparaban una crema, una pasta que tenía estiércol del cocodrilo y miel de abeja. Y entonces las mujeres se la frotaban en la vagina antes de empezar el acto sexual. Supuestamente con eso era la manera como evitaban un embarazo. Ellos entonces también decía que le atribuyeron como relaciones familiares a los mismos dioses que tenían. Y en esas relaciones familiares, por eso decía que ellos tenían, los primeros que empezaron a hablar de la Trinidad en el mundo de los religiosos, era en el caso de los egipcios, y que esos tres dioses, Padre, Madre e Hijo, en el caso del cristianismo es Padre, Hijo y Espíritu Santo. La diferencia sí va a haber entre la Trinidad de los egipcios con la Trinidad de los cristianos es que, por ejemplo, en la Trinidad de los cristianos es la misma persona. O sea, el Hijo es el Padre, pero el Espíritu Santo es el mismo Hijo y es el mismo Padre. Que, por ejemplo, dentro del cristianismo, los testigos de Jehová no creen en eso, ellos no creen en la Trinidad. Por eso, los cristianos suelen decir que los testigos de Jehová no son cristianos, porque hay verdades que todo el cristianismo la asume, menos los testigos de Jehová. De hecho, los testigos de Jehová tampoco no celebran ninguna fiesta cristiana, Navidad, ni nada de ese tipo de cosas, porque ellos dicen que esas fiestas todas surgieron sustituyendo fiestas paganas, que no eran necesariamente fiestas cristianas. Existía lo que llamaban la Heliópolis, que era donde se adoraba a Ra, que era el dios del sol y el que estaba el origen de la vida. También se adoraba a Tebas, a Amón, que luego entre Amón y Ra hicieron una unificación entre ellos y se crea otro dios que iba a ser como el dios, el poderoso de todo, que era el Amón Ra.
se llamaba. Ese dios era prácticamente parecido a lo que era Zeus en la mitología griega, que Zeus también era el padre de todos, era el padre de todos los dioses prácticamente. Sí. En la ciudad de Memphis, que era la ciudad que fundó Menem, el que unificó los dos Egiptos, tanto Egipto, el Bajo y el Alto Egipto, ahí se adoraba a la diosa Tat, que se le llamaba, era el señor de la magia, era un dios creador, era artesano, era maestro constructor, se le llamaba también, se cree que Ra también fue el inventor de la albañilería, y entonces por eso lo llamaban también que era un dios constructor. Estaba Hathor, que era la madre o consorte de Horus, y que era también la madre del dios Ra. Entonces ambos eran relacionados con la realeza, tanto estos dioses eran relacionados con la realeza, y también de ahí por eso los reyes, los faraones, empezaron también a asumirse como reyes o como parte de la divinidad, precisamente porque empezaron a asociarse dioses con la realeza en ese momento. Siempre se ha tenido la idea o la hipótesis de el contacto extraterrestre con las pirámides, con los egipcios, por el asunto del tamaño de las rocas, con exacto, la exactitud y lo perfecto de la conexión con las estrellas. Bueno, lo primero es que las pirámides no son exclusivas de Egipto. Lo que pasa es que es como cuando tú eres el que más publicita una cosa. No, perfecto, pero lo que pasa es que la comparación, o sea, se dio el caso de otras pirámides en todo el mundo, lo sabemos, pero en el caso de las pirámides de Egipto, la conexión con las estrellas en determinados momentos, que la luz de una estrella penetraba directamente a la tumba de X faraón, ellos tenían la capacidad de poder hacerlo. Sin tener ningún tipo de instrumentos para eso. No, pero porque también era un tiempo en el que estaban como muy de moda los astrólogos. La gente que aprendían a leer el futuro y a predecir el futuro por la vía de contemplar las estrellas. Recordemos, por ejemplo, que cuando los supuestos Reyes Magos, que fueron dos de Jesucristo cuando nació, quien los fue guiando fue una estrella. O sea, eso era muy común, y por eso también al momento, por ejemplo, de ellos poder hacer las pirámides, iban como tomando en cuenta muchos elementos en el término del espacio y geográfico también en ese momento. Perfecto. Pero lo de los extraterrestres, uno sabe que también forma parte de la mitología, porque todavía hoy en día no han aparecido por aquí. Aunque hay un señor que escribió un libro titulado Yo visité Ganímedes. De acuerdo, en los 70. Sí. Escribió un libro titulado Yo visité Ganímedes, en la que él está narrando una experiencia que tuvo con extraterrestres. Y yo ese libro lo empecé a leer, y por la introducción, dejé de leerlo. Lógico. Porque en la introducción él decía, y no me importa que a mí no me crean lo que yo estoy diciendo, porque yo sé que lo que estoy afirmando fue una experiencia real, etcétera. Y yo dije, eso es sugestión, eso es para que uno siga leyendo el libro, ya no lo voy a leer. Y adiós, yo visité Ganímedes. Aunque también aquí hay un señor que dice que ha tenido contacto con extraterrestres. Bueno. Sí, no recuerdo el nombre de él, pero él afirma que tiene contacto con extraterrestres a diario. Y que ella, de hecho, el mismo bueno, tampoco. Yo sé por qué se esconden tanto, porque desde yo era chiquito. ¿El señor de aquí? Sí, ese es. Gracias, Rafael. Bueno, nos pueden seguir en Instagram, @aprendo con Rafael, y ahí seguimos con nuestras cápsulas culturales. Perfecto. Un abrazo. Gracias. Encantado, Rafael. Señores, gracias. Un solo país.